Tenemos a continuación la última de las presentaciones que vamos a utilizar en el tema de disoluciones isotónicas, que tiene que ver con estos casos más específicos, donde hablaremos de soluciones y suspensiones oftálmicas isotónicas y otras formas farmacéuticas. Vamos a recordar algunas cosas fundamentales, por ejemplo, con respecto al líquido lacrimal. Su presión osmótica es equivalente o es idéntica a la presión osmótica en disolución de cloruro de sodio al 0.93% masa volumen, para fines prácticos 0.9. Entonces, vean que presenta la misma propiedad coligativa que el interior de los eritrocitos, es decir, presenta un descenso microscópico de 0.52 grados centígrados. Otro asunto importante de tener presente acá es que a la hora de aplicar directamente en el ojo, una solución hipertónica es mejor tolerada que una solución hipotónica. Y aquí son datos, ¿verdad? Se ha observado que una solución de cloruro de sodio resulta indolora cuando el intervalo de concentración está entre 0.7 y 1,4%. En cuanto al pH, para una disolución oftálmica el ideal es 7,4. Ahora, no siempre se puede preparar una solución oftálmica a este pH, ya sea por razones de estabilidad física, que lo veremos en el capítulo siguiente de solubilidad, o por cuestiones químicas de estabilidad química. Podría pH de 7,4 favorecerse la hidrólisis del principio activo, etcétera, etcétera. El asunto es que no siempre se puede ese pH. Nuevamente aquí datos, se ha encontrado que cuando se aplican soluciones amortiguadoras de fosfato resultan indoloras cuando el intervalo está entre 7,4 y 9,6. En el caso de las lágrimas tiene una capacidad amortiguadora que hace tolerables a soluciones con pHs entre 3,4 y 10,5. Eso sí, el requisito es que la capacidad amortiguadora de las disoluciones sea muy baja para que cuando estén los dos amortiguadores, el fisiológico y el de la disolución, ahí en contacto, pues gane el fisiológico, para que sea el que predomina. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que se nos amplía bastante el rango de pH que se podría utilizar para preparar una disolución oftálmica, siempre y cuando se utilice con una muy baja capacidad amortiguadora. Entonces, desde el punto de vista de la tolerancia hacia el producto, la tonicidad es prioritaria. El pH no tanto. Es decir, si el pH se puede ajustar a 7,4, maravilloso. Si no, simplemente lo que hacemos es preparar con un amortiguador de baja capacidad amortiguadora. Pero la tonicidad prácticamente no es negociable. Otro dato importante es que el volumen de cualquier líquido que se instila en el ojo y que permanece después de la misma ronda entre 0.05 a 0.075 mililitros. Es decir, que si se administra un volumen mayor a ese, simple y sencillamente ese exceso se va a perder por el parpadeo, por la secreción de las lágrimas o simplemente va a escurrir por el ducto nasolacrimal. Entonces, esto es una limitante que tenemos a la hora de utilizar esta vía de administración. Es decir, tenemos que asegurarnos que la dosis que se administre no supere este volumen. Y eso nos limita un poco en cuanto a la concentración de fármaco que se puede preparar. Es decir, el fármaco normalmente va a tener que ir bastante concentrado para asegurarnos que la cantidad de fármaco que se requiere va en ese volumen tan pequeño, o sea, vaya en ese volumen tan pequeño. Entonces, por eso normalmente los colirios son, con respecto al fármaco, pues muy concentrados comparado con soluciones que se podrían utilizar por otras vías. Básicamente, ¿qué contiene una fórmula estándar, digamos, para un producto oftálmico que esté disuelto el principio activo? Pues claramente el principio o principios activos, claramente agua, lo que se utiliza es agua purificada estéril, los agentes isotonizantes cuando se requieren, los reguladores de pH para asegurar el pH específico, los agentes preservantes. Estos son los fundamentales que prácticamente no pueden faltar. Opcionalmente podrían contener agentes viscosantes, simple y sencillamente para incrementar la viscosidad
o disminuir la fluidez de la preparación, que sirve para incrementar el tiempo de contacto del producto con la conjuntiva, minimizar la pérdida por efecto del parpadeo. Se pueden agregar agentes tensioactivos que pueden permitir que el producto se extienda mejor sobre la mucosa ocular o para modificar el tamaño de la molécula, o dependiendo de cuestiones de estabilidad del principio activo, puede ser necesario agregar agentes antioxidantes. A la hora de preparar estas formulaciones del principio activo en específico que debemos conocer, pues cosas muy fundamentales. Claramente la estructura química, que es un electrolito, si es un electrolito fuerte o débil, si es un ácido, si es una base, etcétera, etcétera. Tipo iónico, cuál es el valor del E de ISO, cuál es el equivalente en cloruro de sodio, en el caso de que sea un electrolito débil, cuál es su pKa o pKb, cuál es la solubilidad de la fórmula ionizada, cuál debería ser el perfil de pH y estabilidad química, es decir, a cuál rango o cuál valor de pH es más estable químicamente hablando y a qué concentración debe ir en el producto. Datos imprescindibles para hacer la formulación. Y bueno, según la Farmacopea Europea en la segunda edición, nos dice que o define los colirios como disoluciones o suspensiones estériles, acuosas u oleosas que contienen una o varias sustancias medicamentosas destinadas a la instalación ocular. Entonces, otro dato importante de tener presente es que un colirio siempre se va a comportar frente al ojo como un cuerpo extraño. Es decir, la reacción fisiológica normal va a ser intentar eliminar ese cuerpo extraño. Y lo otro es que los medicamentos instilados sobre el ojo principalmente se absorben por la córnea, que es la capa más externa del globo ocular, la cual no tiene irrigación por vasos sanguíneos y por eso tiene que pasar al cuerpo vítreo y llegar al fondo del ojo, que es donde está la irrigación vascular. Entonces, estas formulaciones deben ser de tales que las reacciones que desencadenen sean mínimas y lo más importante es que no deben generar lágrimas. Porque bueno, ya fisiológicamente se sabe que las lágrimas se intercambian más o menos en un 16% cada minuto. Pero que si además el producto genera lacrimeo, pues el recambio va a aumentar considerablemente. Y repasando lo que habíamos dicho del volumen, el volumen normal de las lágrimas contenido por el ojo es de unos 7 microlitros y el ojo podría retener hasta 30 microlitros. La mayoría de los dispositivos, ya los frasquitos, pueden dispensar entre 30 y 75 microlitros. Y lo que ya habíamos dicho, cualquier exceso entonces que se agregue rápidamente es drenado o eliminado. Lo cual dijimos ya nos limita la concentración de fármaco que se puede aplicar por el volumen que se puede aplicar. Acá simplemente a manera de ilustración, ¿verdad? No es algo que tengamos que memorizar en este momento o tenerlo muy presente, pero ya cuando estén en el curso de tecnología farmacéutica sí será más relevante. Es que las soluciones oftálmicas ácidas, por ejemplo con pilocarpina o atropina, dan sensación de picazón, mientras que las alcalinas dan una sensación de quemazón. Y cuando producen dolor, esto puede ser debido al principio activo también. En cuanto a los sistemas reguladores o amortiguadores más utilizados en los colirios, tenemos los de boratos y los de fosfatos. Y otro dato ahí relevante es que las soluciones que tienen algún tipo de antibiótico normalmente se prefiere utilizar amortiguadores de boratos y las que lleven esteroides, sulfamidas, antihistamínicos o alcaloides normalmente se preparan con fosfatos. Entonces acá se resumen algunos de los excipientes más frecuentemente utilizados. Aquí la idea es por lo menos tener una idea de cuáles son las categorías y algunos ejemplos de ellas. Entonces, como reguladores o amortiguadores, ácido bórico, borato de sodio, los fosfatos, citratos o acetato ácido acético. Como agentes isotonizantes, pues el cloruro de sodio es el más utilizado, el más ampliamente utilizado. En colirios se utiliza mucho también el ácido bórico, pero también el nitrato de sodio o los mismos fosfatos, por ejemplo, que se utilizan como reguladores de pH. Los agentes preservantes, que su función es
disminuir o evitar el crecimiento microbiano, pues ahí están algunos ejemplos de los más utilizados. En cuanto a agentes viscosantes, normalmente aquí hablamos de polímeros, entonces tenemos metilcelulosa, la hidroxipropilmetilcelulosa o el alcohol polivinílico. Y como agentes tensioactivos, para mejorar la extensión del líquido sobre la superficie de la córnea, pues usualmente se utilizan tensioactivos no iónicos como el polisorbato 80. Y cuando se requieren agentes antioxidantes, los más utilizados pues son estos, el sulfito sódico, el BHT o el BHA. Butilhidroxitolueno o butilhidroxianisol son los más utilizados. Entonces, ¿qué pasos deberíamos seguir a la hora de preparar una solución oftálmica así básica? Bueno, uno, conociendo a qué concentración va el principio activo, determinar mediante el equivalente en cloruro de sodio a cuánto equivale en cloruro de sodio. Si a esa concentración pues resulta hipotónica, habrá que agregar algún agente isotonizante. Y en el caso de un colirio, si a esa concentración es hipertónico, así se queda. No podemos diluirlo. En el caso de los colirios, eso sí no los podemos diluir por lo que mencionábamos antes. Vean que si los diluimos, ¿eso qué significa? Que la concentración del principio activo va a bajar. Y entonces la cantidad de principio activo que requerimos administrar habrá que darlo en un volumen mayor. Y si lo damos en un volumen mayor, la posibilidad de que se pierda y que evidentemente no haya el efecto farmacológico, pues se incrementa. Entonces, por eso es que cuando a la concentración que se requiere el principio activo resulta una disolución hipertónica, se queda hipertónica y entonces ahí lo que trataremos es de ajustar lo más que se puede el pH al pH fisiológico para que por lo menos esa irritación no sea tan significativa. Pero esa es la premisa. Ahora, si hay que isotonizar la solución, se calcula la cantidad de cloruro de sodio que se requiere por el método que consideremos más adecuado. Y eso sí, cualquier sustancia utilizada para ajustar el pH debe ser equivalente en cuanto a presión osmótica a esa cantidad de cloruro de sodio, en el caso de que no se utilice cloruro de sodio directamente. Se calcula la proporción de ácido y base que debe llevar el regulador de pH con una capacidad reguladora baja. Entonces aquí lo que se recomienda es que la capacidad amortiguadora del sistema nunca sea superior a 0.01. Utilizando entonces la ecuación de Henderson-Hasselbalch, despejaríamos la razón base entre ácido y con la ecuación de Van Slyke, recordando que la capacidad amortiguadora máxima con la cual podríamos preparar cualquier disolución oftálmica es de 0.01, encontraríamos la concentración total y teniendo ya estos dos términos podemos encontrar específicamente cuál sería el valor de A y de B, de la concentración del ácido y concentración de la base en molaridad. Luego, utilizando los respectivos pesos moleculares del ácido y de la base de este par amortiguador, podemos calcular las concentraciones de ambos en gramos por 100 mililitros. Y utilizando sus respectivos valores de equivalente en cloruro de sodio, podemos encontrar la cantidad de cloruro de sodio que aportan a la fórmula desde el punto de vista de tonicidad. Entonces, la cantidad de cloruro de sodio que se va a requerir como agente isotonizante se calcula por diferencia, como ya lo vimos en el método del equivalente en cloruro de sodio. Es decir, la cantidad de cloruro de sodio que debe llevar la fórmula de 0.9 gramos por cada 100 mililitros menos lo que aporta el principio activo por cada 100 mililitros menos lo que aporta el cloruro de sodio debido a los reguladores por cada 100 mililitros. Y el resultado de esta diferencia pues es lo que habría que añadir de agente isotonizante cloruro de sodio o hacer la conversión si es que vamos a utilizar algún otro. Entonces, un sexto paso sería añadir un sistema preservante adecuado donde tendríamos que tomar en cuenta el pH y la compatibilidad con respecto al principio activo y el sistema amortiguador. Normalmente el sistema preservante no se considera para la tonicidad porque la concentración a la que se utilizan es bastante baja y el aporte pues en tonicidad sería despreciable. Se completa el volumen con agua estéril y debe verificarse que el pH esté cercano al que se desea y por algún método adecuado determinar el descenso crioscópico de la disolución para asegurarnos la tonicidad correspondiente.
Y en esta tabla lo que presento es un resumen de los valores de L-ISO para los diferentes tipos de solutos, sean no electrolitos, electrolitos débiles o electrolitos fuertes y de acuerdo a su tipo. Pues aquí aparecen los valores de L-ISO y algunos ejemplos para cada una de las categorías. Entonces, valores que recomendaría que sí recuerden, que se los aprendan de memoria: el L-ISO de los no electrolitos y el L-ISO de los electrolitos 1,1. Algo no muy frecuente, pero que podría presentarse, es que algunas formulaciones oftálmicas se preparen con una base o vehículo oleoso. Como les digo, no es algo muy frecuente, pero en este caso, al ser un disolvente diferente al agua, no habrá un efecto osmótico cuando eso entre en contacto con los eritrocitos. Así que en este tipo de disoluciones, pues no tiene sentido hablar de isotonización. Otro caso también bastante frecuente, en el que sí es importante, es cuando lo que se prepara no es ni una disolución acuosa u oleosa, sino una suspensión. Y si el vehículo es acuoso, con este vehículo tenemos que mantener las mismas consideraciones que hemos venido hablando hasta ahora. Simple y sencillamente acá lo que va a suceder es que el principio activo o los principios activos u otros solutos que no estén disueltos, sino que van a estar suspendidos, no se van a tomar en cuenta para la tonicidad, precisamente porque no están disueltos. Y un factor que también es muy importante, que aunque no tenga nada que ver con el tema en cuestión, pues lo mencionamos porque es relevante, es el tamaño de las partículas suspendidas. Deben ser como máximo 10 micrómetros para evitar lesiones en la córnea. Y normalmente fármacos que se utilizan mucho en este tipo de forma farmacéutica son los corticosteroides. Y por último vamos a hablar de las soluciones para uso óptico y nasal. En general, estas soluciones se van a formular exactamente igual que si fuera oftálmico. De hecho, prácticamente cualquier disolución que se haya preparado o formulación para uso oftálmico podría usarse por cualquiera de estas vías. Ahora, a la inversa, no necesariamente se puede hacer eso, sí, pero entonces más o menos siguen los mismos criterios. Acá es importante tener algunos datos de relevancia. Las soluciones hiposmóticas son dañinas para el epitelio nasal. Por ejemplo, el agua destilada en contacto con el epitelio ciliar por más de 35 minutos provoca parálisis del mismo. Y, al igual que sucede a nivel oftálmico, las soluciones hipertónicas son mejor toleradas. Claramente lo ideal es que se preparen soluciones isotónicas, usando las mismas reglas como dijimos que para los oftálmicos. En el caso del pH, para el epitelio nasal se determina que está entre 6,4 y 6,8 en los adultos y entre 6 y 6,7 en los niños. Si se utiliza una formulación demasiado acidificada, podría producir parálisis del epitelio ciliar. Cuando el pH está entre 6,5 y 8,3 no va a afectar este movimiento ciliar, pero se prefiere que esté entre 6,6 y 7,5. Entonces, algo que debe quedar claro es que cualquier producto que se administre por vía nasal debe respetar esta función ciliar. Algunos productos muy utilizados por esta vía son los llamados descongestionantes, ¿verdad? Que son vasoconstrictores como la oximetazolina, nafazolina, fenilefrina. Los antihistamínicos no se recomiendan por esta vía porque normalmente generan parálisis ciliar. Los antibióticos son de uso restringido y se utilizan con alguna frecuencia la bacitracina y la polindexina. En el caso de las gotas ópticas, o sea, para los oídos, la preparación no va a exigir nada que vaya más allá de lo que ya se ha dicho. Hay algunas diferencias leves con respecto al pH, porque en el caso del oído es un poquito más ácido y por lo tanto el pH óptimo debe estar entre 5 y 7. Y entonces para estas formulaciones ópticas, pues vamos a seguir los mismos criterios que para las nasales, aunque los límites pueden ser un poquito más amplios. Y por ejemplo, si podemos utilizar boratos que ayudan a acidificar en caso de infecciones.
que alcalinizan el conducto auditivo. También se pueden usar los glicoles y la glicerina, que es muy común para evitar el cerumen. Y claramente hay una lista muy extensa, pero algunos de los más frecuentemente utilizados por vía óptica tenemos antibióticos como quinolona, ciprofloxacina, o anestésicos como benzocaína, o corticosteroides como la hidrocortisona.